Muy buenos días a todos. Hola. Es un placer darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada «Cómo comunicar la transformación digital del sector agroalimentario». Esta se enmarca, como todos sabéis, en la Expo Agritech, un espacio que simboliza la innovación y el compromiso y el futuro del agro. Hoy tenemos el honor de contar con una mesa de grandes profesionales que, bien curtidas en el tema agro, en el asunto de la comunicación. Por lo tanto, vamos a conocer cómo se enfrenta la comunicación en un sector tan estratégico y vital como el agroalimentario. Voy a presentarles a las compañeras que conforman esta mesa. En primer lugar, Inma Lopera es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, con 24 años de experiencia y más de la mitad de su trayectoria dedicada al sector agroalimentario. Su labor en los medios como ABC de Sevilla, donde ha estado más de una década, donde revitalizó la sección de agricultura y creó además el portal Agrónoma, así como su trabajo actual en Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, destacan por su capacidad de articular una comunicación efectiva y de impacto en el ámbito. Además, pertenece a la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE. También contamos en la mesa con la siguiente participante, que es Raquel Díaz, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la rama de Periodismo por la Universidad de Sevilla y con una destacada carrera también vinculada a la comunicación agroalimentaria. Desde sus inicios en Europa Agraria y Ganadera, pasando por la coordinación de suplementos como El Faro de Murcia, labor que compaginaba colaborando con la edición de la revista de la Federación Cooperativas Agroalimentarias de Murcia. Desde el año 2004 es técnica de comunicación en la empresa pública Traxatec, Andalucía, donde ha coordinado la comunicación de proyectos de espacios naturales. Actualmente Raquel es la responsable de las estrategias de comunicación de Andalucía Agrotech DIG, el Partenariado Europeo de Trazabilidad y Big Data, la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular y la marca de calidad Gusto del Sur. Todos los proyectos son de la Consejería de Agricultura de Andalucía. Raquel aporta a esta mesa una perspectiva integral y una vasta experiencia, como ven, en la comunicación de proyectos innovadores. Y continuamos presentando a las ponentes de la mesa con nuestra compañera Alicia Matas, que es una joven profesional graduada en periodismo por la Universidad de Málaga, que lleva varios años trabajando y consolidando su pasión por el sector agroalimentario, una labor que desarrolla en la cooperativa de COP en Antequera, lo que le permite sumergirse en el mundo agro y aprender cada día de agricultores y ganaderos, destacándose en la comunicación corporativa y también en la gestión de las redes sociales. Con este ramo de profesionales de nuestra rama de periodistas agroalimentarias nos adentramos de lleno en asuntos claves que nos tocan de cerca a las personas que trabajamos en la comunicación en el sector agroalimentario. Vamos a comenzar acercándonos a la amplia experiencia, como han visto, de las participantes en esta mesa y conociendo cómo se aborda la transformación digital en las empresas y organizaciones agroalimentarias en las que trabajáis. Inma. Bueno, buenos días. Para mí es un placer participar en esta mesa estando rodeada por grandes profesionales, compañeras periodistas a las que estimo y admiro en casi la misma proporción. Bueno, yendo a la pregunta, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía es la federación que representa pues al cooperativismo agroalimentario andaluz, ¿no? Integramos unas 640 cooperativas de todos los sectores, aunque por volumen de facturación pues destacan el sector de frutas y hortalizas, el de olivar y el de los sectores ganaderos. Representamos el 60% de la producción agraria andaluza, aunque en sectores como el aceite de oliva superamos incluso el 70%, ¿no? Y nuestra facturación en el último año, en 2023, pues superó los 11.000 millones de euros. Representamos a más de 300.000 agricultores y ganaderos que en su día a día, bueno, pues nos plantean una serie de problemas o de demandas, ¿no? Que son las que a las que intentamos dar solución a través de nuestros proyectos innovadores. Entonces, para ello, la Federación cuenta con un departamento de I+D+I que en los últimos años se ha reforzado tanto en personal como en el número de proyectos. De hecho, de cara al próximo año 2025, pues vamos a trabajar en un total de 52 proyectos de I+D+I con una inversión superior a los 2 millones de euros y correspondiente a distintas líneas de financiación, tanto europea como nacional como regional, ¿no? Se trata en concreto de 25 grupos operativos regionales que están cofinanciados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía,
2 grupos operativos supraautonómicos, 6 proyectos europeos y 19 proyectos de economía social, tanto de la línea 2, 3 y 4, financiados por la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Entonces, todos esos proyectos pues necesitan, evidentemente, darle difusión y comunicarse, ¿no? Y para eso pues está el Departamento de Comunicación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que yo hoy aquí represento. Entonces, en definitiva, ¿no? Para cooperativas, bueno, pues la innovación, la apuesta por la digitalización es una de las líneas estratégicas en las que venimos trabajando, entre otras cosas, pues para intentar dar solución, ¿no?, a todas esas demandas y problemas que nos trasladan nuestros socios, agricultores y ganaderos, y también como vía para impulsar el relevo generacional, ¿no?, que es una de los retos que tiene por asumir el sector agroalimentario. Hola, buenos días. Encantada de estar en este foro con mis compañeras. Y nosotros, Trasatel, lo que hace es que presta servicio a la empresa de agricultura. Entonces tenemos varios proyectos. Vale. Tenemos varios proyectos de digitalización y lo que hacemos es que hay una parte muy fuerte de bioeconomía. Nosotros, lógicamente, pues estamos un poco condicionados a la imagen corporativa de la Consejería de Agricultura, que es la que lo marca, pero el gabinete se encarga de las cosas más, líneas más generales, y nosotros nos encargamos de proyectos más concretos para darle esa difusión. Entonces, siempre lo que hacemos son de digitalización, pero muchas veces pues son distintos socios, son distintos objetivos, pero siempre intentamos marcar una estrategia común de comunicación para establecer una serie de mensajes clave para llegar al público, que suele ser un público muy diverso y en muy diferentes niveles, porque no es lo mismo un agricultor que un CEO o que una persona que también trabajamos con representantes a lo mejor de otras administraciones. Entonces lo que intentamos es siempre, pues eso, un diseño de una estrategia con un público, y siempre el servicio que le damos a la consejería pues está hecho por profesionales de la comunicación, que no son técnicos agrícolas. En la parte técnica se encargan los técnicos agrícolas, pero en Trasatel siempre intentamos que sean profesionales de la comunicación los que lleven esta parte de los proyectos. Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme y por poder estar aquí esta mañana. Decop, que es la empresa a la que yo pertenezco. ¿Se me escucha? Yo creo que se le oye, ¿la escucha? ¿Se me escucha bien? Creo que se lo pega. Ah, sí, vale. Mejor. Perdón. Bueno, Decop es la mayor cooperativa agroalimentaria del sur de Europa. Es una cooperativa de segundo grado, es decir, que está formada por cooperativas de primer grado. En concreto son más de 200, repartidas por todo el territorio, por buena parte del territorio nacional, sobre todo por Andalucía. También tenemos cooperativas en Castilla-La Mancha, en Extremadura e incluso en el País Vasco tenemos ya una. De estas 200 cooperativas de primer grado aunan a más de 75.000 familias, como he dicho, del territorio nacional. Decop lo que hace es que comercializa el aceite, sobre todo conocido por el aceite, pero también comercializa la aceituna, el vino, la leche de cabra y los frutos secos. En concreto sería como el sector más novedoso en Decop, las almendras y los pistachos de los socios. Además operamos en otros sectores como pueden ser la ganadería, los suministros o los cereales. Ya al hilo de lo que nos concierne en esta pregunta, el departamento de I+D+I está formado por por 5 personas. Ahora mismo están llevando sobre 6 proyectos, sobre 6 grupos operativos. Estos grupos operativos pueden ser grupos operativos regionales, nacionales o supraautonómicos o europeos, aunque en este momento no trabajamos en ninguno europeo. Y bueno, de lo que se encarga el departamento de I+D+I en Decop es de trabajar en la innovación a beneficio de tanto los agricultores como los ganaderos
ganaderos de las cooperativas socias. En el momento en el que tienen alguna problemática, algún asunto que quieran mejorar en sus explotaciones, pues acuden a DECOP y se estudia estos proyectos para poder mejorar sus explotaciones tanto agrícolas como ganaderas. Como operamos en tantos sectores, pues la innovación abarca a todos estos sectores, tanto al olivar como a los cereales, sobre todo olivar, pero también a la ganadería. En los últimos tiempos, sobre todo ganadería caprina y ganadería bovina. O sea, de vacuno, y la financiación puede ser muy variada, puede venir sobre todo viene de los fondos FEADER, pero también puede estar cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía o por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por poner varios ejemplos de proyectos en los que está trabajando ahora mismo el Departamento de I+D+I y que el Departamento de Comunicación se encarga de comunicar en eventos como el de hoy, pues pueden ser, por ejemplo, Zoolive, que de lo que se encarga es de usar los subproductos de la producción de la aceituna de mesa para elaborar el pienso de porcino y de ave. Por ejemplo, Biorumioli, que es de la parte de caprino de leche, o Ferticicle o Ferticycle, como queramos llamarlo, que se encarga más de la parte para el beneficio del sector agrícola, del sector olivar andaluz. Como decía Raquel, cada apartado cada parte de la que trabajamos tiene su comunicación específica y es interesante dar a conocer también a todas las personas que nos acompañan y nosotras poder hablar entre nosotras que estamos acostumbradas a nuestro día a día. La comunicación de proyectos innovadores, como son lo que estamos hablando aquí, ¿cuáles son las principales barreras con las que nos encontramos, con las que os encontráis en el día a día a la hora de comunicar? Bueno, en mi caso, como nosotros lo que prestamos desde Trasatec, que es una empresa pública, es asesoramiento y asistencia técnica a la consejería, pues claro, estamos condicionados por la comunicación que marca la propia consejería y la propia identidad. Además de la financiación, los fondos de financiación siempre tienen una identidad visual que tienes que cumplir, porque si no, pues no te paga. Entonces, ese es nuestro principal hándicap. Sobre todo, al ser proyectos, hay socios y el intentar convencer a los socios que es necesario esa identidad visual, porque siempre, aunque sea un proyecto, pues el socio intenta poner su logo de la forma en que ellos están acostumbrados dentro de su comunicación interna, entonces hay que hacer una gran labor para que comuniquen de una forma global. En estos proyectos, por ejemplo, también cuando se habla de comunicación, muchas veces el error que hay es que solo se piensa en comunicación externa. Y en los proyectos de innovación y en los proyectos europeos es muy importante la comunicación interna, porque lo primero que tienes es que implicar a todos los socios, para que los socios te manden información y te comuniquen todo aquello que hagan dentro de los diferentes paquetes y trabajos y acciones que hacen. Porque si tú como periodista no tienes información, lógicamente no tienes nada que comunicar. Entonces, es muy importante tener unas herramientas de comunicación en la que cada socio vaya poniéndola, una identidad creativa, una identidad visual muy fijada y que pase por el gabinete cualquier cosa que haga un socio dentro del proyecto, es muy importante. O sea, es una labor de concienciación. De concienciación prácticamente, sí. ¿Y cuál es un límite que tenemos en este tipo de proyectos? Que tampoco tenemos mucho dinero. Entonces, otra idea que se tiene cuando se habla de comunicación es como muchísimo dinero y lo invertimos en campaña de publicidad. Entonces, no. Este tipo de proyectos lo que tienen que buscar son herramientas adecuadas para el público al que nos dirigimos. Y a lo mejor es una reunión, es un webinar o es una red social determinada, pero que ni valen todas las herramientas, ni valen mensajes generalistas, ni por tener más dinero vamos a llegar a un público, sino que tenemos que tener bien claro qué público es al que queremos llegar. Y direccionar siempre el mensaje, ¿no? Y direccionar y adaptarlo siempre, porque además, repito la idea de que en nuestro caso la comunicación tiene muchos niveles de conocimiento, entonces hay que adaptarla en función de la acción que se quiera realizar dentro del proyecto.
Yo, si me permites, añadiría todo lo que ha dicho Raquel, bueno, que lo suscribo, ¿no? Pondría algunas barreras más. Y la principal yo creo que bueno es el conflicto que suele haber entre el lenguaje divulgativo o el lenguaje técnico, ¿no? Digamos, a la hora de comunicar estos proyectos de I+D+I, ¿no? La lucha que tenemos nosotros un poco desde el Departamento de Comunicación es que, bueno, las notas que es verdad que lo que ha dicho Raquel, que hay que segmentar muy bien, ¿no? El público al que va dirigido, y evidentemente no te puedes dirigir a todos esos públicos de la misma manera, sino que hay que hacer una información un poquito específica para cada uno de los públicos, y eso ya dificulta en general, ¿no? Pero bueno, hay que intentar que las notas de prensa, o sea, la nota de prensa o cualquier comunicado que hagamos de un proyecto de comunicación, ¿no? Se entienda. Entonces, yo siempre digo que vale más ser un poquito menos pulcro en el tecnicismo concreto y que la idea general de en qué consiste el proyecto, o sea, cuál es el valor, ¿no? ¿Por qué estamos investigando sobre este aspecto concreto? Pues se entienda y que llegue a lo mejor al público, ¿no? Al que queremos llegar. Otra barrera aparte de ese conflicto, ¿no? Entre el lenguaje divulgativo, el lenguaje, bueno, aquí también insistir que es muy importante también que contemos con profesionales de la comunicación, ¿no? Para divulgar estos proyectos, porque son ellos realmente los que van a ser capaces, ¿no? de hacer esa traducción del lenguaje técnico al lenguaje divulgativo, pero al mismo tiempo con un cierto interés, ¿no? para captar la atención del público al que nos interesa, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que, bueno, que no cualquiera que haga un blog o cualquiera que tenga un post con muchísimos seguidores, pues eso ya es comunicación. Yo diría que en este tipo de cosas, pues eso se apostara por profesionales de la comunicación, ¿no? Aparte de este conflicto, eso, el lenguaje divulgativo, el lenguaje técnico, yo añadiría también el tema de los tiempos. O sea, los tiempos tan pausados que lleva pues un proyecto de investigación o la investigación, cualquier, ¿no? Ensayo, frente a bueno pues los tiempos en periodísticos en sí, ¿no? En donde la inmediatez es lo que cuenta, el dar el titular antes que la competencia es lo que vale, y entonces eso es muy difícil casarlo, porque es muy difícil hacer entender a los técnicos, a los investigadores, ¿no? Que están ellos pues documentando dato por dato y que se tiran meses y años y ¿sabes? Y para ellos no hay ningún tipo de avance, claro. Entender que nosotros necesitamos comunicar con cierta urgencia la evolución de esos proyectos, ¿no? Pero porque si no el público olvida del claro, tema del que estamos hablando y ya es empezar de cero otra vez, ¿no? Todo el proceso. Efectivamente. ¿Alicia? Y desde el punto de vista de DECO, bueno, estoy de acuerdo con las dos, que esos problemas no son los que nos encontramos. Creo que el principal problema que encontramos nosotros en DECO es cómo traducir ese lenguaje técnico, que es lo que decía Isma, que tienen la mayoría de los proyectos, cómo hacerlo atractivo para venderlo a un medio de comunicación. No solo a un medio de comunicación, porque, bueno, como vamos a hablar después, hay muchísimos canales de comunicación, entonces cómo hacerlo atractivo para enviarlo en una nota de prensa para que lo publique un medio de comunicación, cómo hacer un vídeo, por ejemplo, que hoy en día pues las redes sociales trabajamos mucho en eso, cómo hacer los proyectos mucho más atractivos. Entonces, como primero desde el Departamento de Comunicación lo entendemos y después una vez que ya lo hemos entendido nosotros, podemos comunicarlo al medio de comunicación y que también el medio de comunicación lo transmita a la sociedad, que es finalmente quien lo va a leer. Y también, como decía Raquel, el tema de la financiación. Es una lucha que tenemos entre I+D y el Departamento de Comunicación. A la hora de hacer las notas de prensa, pues nosotros sí ponemos los logos, porque a la hora de justificar el proyecto, pues ya se sabe que si no, pues no pagan. A la hora de poner los logos, de poner, pues está financiado por tal, cofinanciado por tal, pero si luego el medio de comunicación, esa parte, ¿no? Que a lo mejor va al final de la nota de prensa, la elimina, luego las quejas vienen a nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de comprensión, de decir, bueno, nosotros lo hemos hecho, nuestro trabajo está hecho, pero igual el medio de comunicación eso no lo entiende, no tiene esa información o no lo considera lo suficientemente válido, importante, válido o interesante, entonces pues esa parte la elimina. Entonces ahí hay como una lucha un poco interna, pero bueno, al final el Departamento de I+D pues lo entiende perfectamente, hay muy buena comunicación, ellos trabajamos mano a mano, tanto ellos cuando tienen alguna necesidad informativa acuden a nosotros si no entendemos algo podemos acudir a ellos, y entonces pues al final la comunicación en este caso es muy fluida, pero creo que en resumen eso, el lenguaje técnico y la lucha, entre comillas, con los medios de comunicación para eso.
Decía Alicia una cosa muy interesante y es el tema de las herramientas, que es algo que es básico, porque no, como también ha dicho antes Isma y Raquel también, lo hemos comentado aquí todas las ponentes, no todas las herramientas valen para todo y una persona que está pues un poco más ajena a nuestro mundo, pues quizás no lo puede entender, ¿no? Entonces, ¿vosotras qué herramientas pensáis que son las más adecuadas para lograr esta transformación digital que necesitamos también en el sector, Alicia? Hoy en día hay muchísimas herramientas para comunicar. Antes pues solo existían las notas de prensa, se enviaban a los medios de comunicación y ya se tenían la suerte, se publicaba, si no, pues nada. En DECOP es verdad que usamos herramientas de comunicación muy variadas. Yo dividiría esta pregunta en dos tipos de comunicación interna y comunicación externa. No debemos olvidar que DECOP es una cooperativa, entonces tiene que comunicarse con sus cooperativas de primer grado, que a su vez tienen que comunicarse con sus socios. Entonces ahí como muchas veces jugamos al teléfono escacharrado y la comunicación al final no llega, entonces eso es complicado. Entonces también nos tenemos que dirigir a los empleados, de una empresa que tiene una cooperativa que tiene cerca de 900 trabajadores. Esos trabajadores, esas trabajadoras también tienen que tener información de en qué está trabajando la empresa para la que trabajan a su vez. Entonces, pues desde el punto de vista de comunicación interna usamos boletines o newsletters, usamos una herramienta de marketing para poder enviar toda esta información a los trabajadores y también a los socios, y de última al cooperativista, directamente a su correo electrónico le llega esta información. También usamos obviamente pues, las notas de prensa que se publican en la web, que es otra forma de comunicarse, la web de DECOP. Esto ya sería como comunicación interna. Bueno, también tenemos un canal de WhatsApp que todas las personas que quieran, tanto trabajadores como socios como público en general, pueden informarse a través de ese canal de WhatsApp. ¿Qué más? Bueno, ya desde el punto de vista de comunicación externa, todos los medios de comunicación, pues tanto las notas de prensa que se publican como reportajes, entrevistas, si hay algún proyecto que llama muchísimo la atención de algún medio de comunicación y quieren alguna entrevista con alguien de I+D, con el agricultor, con el ganadero en última instancia, también ponemos en contacto al medio de comunicación con este agricultor, con este ganadero, con el departamento de I+D, tanto para reportajes, para medios especializados como para medios generalistas. Es decir, la innovación, la transformación digital es algo muy especializado y muchas veces no llega al público en general, pero sí llega a los medios generalistas, pero sí llega a los medios especializados. Entonces, pues esa parte de ahí. También, obviamente, las redes sociales, la innovación, pues por ejemplo, en redes sociales, este público está mucho más, creemos, está en LinkedIn, entonces pues publicaciones específicas para esta red social con un lenguaje propio de esta herramienta. También en DECOP editamos una revista trimestral y reservamos 3 páginas de esa revista para el departamento de I+D, para que cuenten sus novedades y sus proyectos. Y ya también desde el punto de vista de comunicación externa, la radio. En Onda Cero, en la comarca de Antequera, tenemos un espacio todos los miércoles a las 1:15. Entonces hay una pequeña entrevista de unos 10 minutos más o menos, y siempre si hay alguna novedad de innovación, de transformación del departamento de I+D, algún proyecto que tengan entre manos, pues intentamos que se entreviste a alguna persona del departamento o, como ya digo, agricultor o ganadero, para que el público en general pueda escucharlo en la radio cuando va en el coche o cuando quiera. Nosotros, como ya hemos dicho antes, estamos muy condicionados por la identidad visual de la Junta, por el tema sobre todo de notas de prensa, porque claro, tienen muchos temas y no sacan todo lo que a nosotros nos gustaría. Entonces utilizamos más temas como página web, que de una forma sencilla y clara se sepa qué es lo que está haciendo el proyecto, y redes sociales, aunque intentamos no multiplicarlas, es decir, no crear una red social por cada proyecto, a menos que sea obligatorio porque te lo marque ese proyecto, porque como los proyectos europeos tienen un paquete de comunicación, entonces te marcan una serie de herramientas que debes tener. Entonces, sobre todo para dar un mensaje desde un mismo canal. Para nosotros es importante dar un mensaje desde un mismo canal y identificarnos, por ejemplo, asistir a este tipo de eventos
también a nosotros nos sirve mucho para dar a conocer nuestra labor y presentar todos nuestros proyectos y estar identificados perfectamente y que la gente nos conozca. Y después ya todo lo que ha dicho también Alicia, la newsletter y los mailing también, cuando hay algo interesante pues mandamos mailing, intentamos hacer networking, mucho networking que al final es comunicación con nuestros socios, presentarles todas las novedades que hay. Y realmente también trabajamos con un sector muy analógico. Y sí. hay ocasiones en las que es necesario hacerlo así, de manera presencial, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, también de encontrarme personas que no tienen WhatsApp, por ejemplo. Pero me pasa muchísimo. Isma, cuéntanos. Pues nada, bueno, la verdad que prácticamente está todo dicho aquí ya por mis compañeras. Yo suscribo lo que has dicho. Sí que yo siempre digo que, bueno, los departamentos de comunicación, ¿no? Tenemos el reto de innovar en cómo comunicamos la innovación, ¿no? Muchas veces. Entonces, al menos en cooperativas siempre estamos intentando, pues, a ver, oye, cómo podemos, qué forma original podemos hacer, ¿no? Para que este mensaje llegue a este público objetivo y demás. Entonces, bueno, es un reto que también nosotros tenemos que innovar en cómo comunicamos las innovaciones de los proyectos, ¿no? Dicho esto, bueno, pues no utilizamos en cooperativas, no tenemos una fórmula única, ¿no? para comunicar, teniendo en cuenta, como ya he dicho antes, que bueno, que tenemos muchísimos proyectos, son 52 proyectos de I+D+I. Entonces, imagínate, cada uno pues mucho pues dirigido, ¿no? a un público muy distinto. Entonces, es un poco, la verdad, muchas veces locura. Entonces, las herramientas, las tradicionales todas, las que han comentado mis compañeras, bueno, pues desde notas de prensa que redactamos hasta reportajes o entrevistas que pactamos de alguna manera, ¿no? con los medios de comunicación especializados y generalistas. Utilizamos nuestras redes sociales, tanto propias como de los grupos operativos. Nosotros, frente a lo que dice Raquel, que quizás tendríamos que darle una vuelta, sí que solemos crear redes sociales de casi todos los grupos operativos en los que participamos. Aparte, hacemos una página web también donde volcamos toda la información de los avances de ese tipo de proyectos, ¿no? Intentamos pues también captar la atención de los usuarios un poco más activos en temas de redes y demás, pues también comentando un poco por todos los avances de los proyectos de investigación, ¿no? A través de esas redes. Tenemos una revista corporativa en cooperativas en la que también, bueno, pues tiene una amplia sección del departamento de I+D+I, donde vamos dando cuenta también y vamos haciendo pues informaciones y reportajes de los distintos proyectos. Luego, bueno, elaboramos también folletos y roll-up de cada uno de los proyectos para cuando vamos a una feria o un evento, pues los desplegamos. De hecho, si os pasáis por nuestro stand, vais a ver aquí en esta feria, vais a ver una buena muestra de ellos, ¿no? Estamos con 5 o 6 proyectos representados en el propio stand, pero aparte, bueno, tenemos pues toda esa amalgama, ¿no? de proyectos también que os podemos dar cuenta de información de lo que queráis. Y luego, bueno, participamos en foros de debate relacionados con temas de innovación dentro del sector agroalimentario, organizamos actividades y eventos como webinar, como jornadas para presentar el resultado, en fin, esta misma, ¿no? La participación en esta feria, pues un ejemplo también de actividades que organizamos. Son todas herramientas que prácticamente utilizamos nosotras a diario, cada una de nosotras las vive a diario. Hemos pasado un poco de largo por el tema de las redes sociales, que hemos comentado nosotras off the record, que se tiende a centralizar mucho cuando la gente en general habla de comunicación. Todo el mundo piensa hoy en día en las redes sociales. Son una herramienta importante, pero no es la herramienta, ¿no? No sé qué opináis, Raquel, que te veo que estás... Sí. No, yo creo que las redes sociales no son la herramienta, ni hay que publicar justo en el momento, porque si no, nuestra labor que tenemos es la comunicación de proyectos y por tanto no es necesaria como un medio de comunicación generalista que si sucede algo en tal sitio lo tiene que comunicar en esos momentos. Nosotros podemos hacer una comunicación afortunadamente un poco más pausada y pensada. Claro, eso enlaza con lo que decía Isma antes, ¿no? Dice, claro. Hay que ver los tiempos también de la comunicación y de la gestión de cada herramienta, que cada una tiene su claro. parte... Y que no todo el mundo está en las redes sociales, entonces hay que saber cómo llegar. Es una herramienta importante, es un complemento, pero no es la panacea, no es por tener 1000 seguidores o 100.000 seguidores estoy comunicando mejor mi proyecto, porque a lo mejor de todos esos tu público no son la mayoría, sino simplemente que hacen unos contenidos generales que le gustan y ya está, sino que tienes que saber comunicar y adaptar la herramienta. Nosotros, de hecho, por ejemplo, en Twitter, en los grupos operativos, no estamos en Twitter,
a no ser que sean los corporativos, pero quiero decir, nosotros creamos redes sociales propias de los grupos operativos, pero solamente en Facebook y en LinkedIn. O sea, en Facebook, pues para captar un poco, porque nos hemos dado cuenta que nuestros agricultores y ganaderos, pues por su edad es la red social que más siguen, y en LinkedIn, pues para captar un poco la atención de todo ese público un poquito más profesional, los técnicos de cooperativas y un poquito, digamos, investigadores y tal, que sí que están en esa red social, ¿no? Entonces, muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo que no estáis en TikTok? ¿Cómo que no estáis en Instagram? ¿Cómo que no estáis en Twitter? Y yo muchas veces intento explicarle que, claro, primero en Twitter es absurdo que estemos porque, por lo que decía antes, de los tiempos tan pausados de los proyectos de investigación, esta red requiere una inmediatez, ¿no? El tuitear continuamente, es casi contar el minuto a minuto de la actualidad, ¿no? En esta red, entonces eso no podemos proporcionarlo. Y luego, bueno, en Instagram y TikTok es verdad porque es una red que más que nada tiene usuarios muy jóvenes, y no es el caso de nuestro público, digamos, nuestros agricultores o ganaderos, pues es verdad que tenemos algunos jóvenes y estamos ahí luchando porque cada vez sean más, pero bueno, todavía una inmensa mayoría pues tienen una cierta edad y no están desde luego en esa red social, entonces sería un poco absurdo. ¿Y Alicia, en vuestro caso? Tampoco podemos, creo, saturar, porque al final es hacer redes sociales o hacer contenido por hacer, y lo que queremos es que llegue al público que tiene que llegar. Entonces, pues eso, por ejemplo, nosotros desde DECOOP en TikTok no estamos, por eso, porque es un público muy joven o una forma de comunicar que a lo mejor no que no estemos de acuerdo con eso, pero que no se adapta a vuestra claro, no se adapta claro. a nuestras necesidades, y además, por ejemplo, las redes sociales las tenemos enfocadas al consumidor, menos LinkedIn, por eso, porque como dice Ima, pensamos que es donde está el público más especializado, los investigadores, que no están en Instagram, en Twitter, y es una forma distinta de comunicar. Entonces siempre nos dirigimos a eso, al público al que nos queremos dirigir, que en este caso pues son los investigadores, y creemos que están en LinkedIn. Entonces no creamos contenido, no creamos redes sociales por crear. Es importante también, como hemos comentado off the record, los niveles, tener en cuenta los niveles de la comunicación, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? En cada nivel requiere una herramienta diferente y una capacidad diferente. Es una parte importante hacer el trabajo, pero otra cosa es ver la repercusión que tiene el trabajo. Yo no sé si vosotras pensáis que estáis realmente con vuestro día a día, que estamos con nuestro día a día, contribuyendo a cambiar la imagen y la percepción del sector agroalimentario, pues rompiendo, digamos, los esquemas que se tienen preestablecidos, ¿no? De un señor con una boina en una esquina trabajando, ¿no? No sé si pensáis que se aporta y que esa evolución puede llegar a ser efectiva. Yo creo que sí, que poco a poco estamos viendo que el sector está evolucionando, que cada vez es más digital, que apuesta más por la innovación, que las imágenes que salen o las ideas que transmitimos, sí que incluso personas a lo mejor ya mayores, que no simplemente los jóvenes, sino que esos clichés que se tienen, yo creo que estamos contribuyendo a que se vea, porque nosotros transmitimos esa imagen a través de nuestros proyectos, a través de la comunicación que hacemos, la transmitimos. Entonces, poco a poco, yo creo que sí, también se nota un poco que está calando el lenguaje que podemos utilizar muchas veces, aunque decimos que hay que ser un lenguaje divulgativo, pero podemos utilizar ya a veces determinado lenguaje técnico porque está como asumido, nuestro público ya lo tiene asumido. Entonces, yo creo que poco a poco sí que lo estamos cambiando. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Raquel. Quiero pensar también que lo que comunicamos algo va calando, o sea, aunque sea un granito, ¿no? Y oye, granito a granito también se hace en las montañas, ¿no? No obstante, sí es verdad que creo que todavía queda muchísimo por comunicar y por incidir, ¿no? en la comunicación para situar al sector agroalimentario realmente en el pedestal en el que debería estar, ¿no? Pues por su capacidad de innovación, por su tecnificación, por su internacionalización. Creo que todavía hay que hacer una gran labor, ¿no? Para que esos clichés que hablábamos antes, que creo que están muy asentados en la sociedad y que no son ya del siglo pasado, pero bueno, que lamentablemente todavía se escuchan. Y tenemos que oír eso, ¿no? De que, bueno, pues el que no vale, pues que se vaya a trabajar al campo, ¿no? O qué pena el niño que mira con lo listo que y tal y quiere estudiar en el campo, ¿no? Cuando no se nos ocurre decir, oye, hay que ver, ¿sabes? Mi niño con lo listo que es y fíjate que va a estudiar una carrera de Derecho, cuando seguramente la carrera de Derecho va a tener más paro que en el sector agroalimentario, ¿no? Sin olvidar
que bueno, el sector agroalimentario es un sector esencial, ¿no? De hecho, a los agricultores y ganaderos los necesitamos 3 veces mínimo todos los días de nuestra vida, que son las del desayuno, el almuerzo y la cena, ¿no? Y a un abogado pues los vamos a necesitar a lo mejor pues 3 veces a lo largo de toda nuestra vida, como mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos puede hacer un poquito reflexionar de que es verdad que hay que eliminar esos clichés ahí un poco arcaicos, que el sector sí que está cambiando, pero que hay que todavía hacer mucho más énfasis en la comunicación y bueno, intentar llegar a mucho más público. Yo quiero pensar que sí. Quiero ser optimista y quiero pensar que sí. Es verdad que lo que decía Isma, que muchas veces se piensa o se pensaba, yo creo que ya no tanto, que quien no servía pues directamente iba al campo. Creo que estamos viendo, y sobre todo con la jornada justo que estamos hoy aquí, que estamos viendo que cada vez hay más personas, el campo está cada vez más tecnificado, hay cada vez más personas jóvenes y cada vez más mujeres. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero creo que estamos un poco llegando a eso, y creo que la sociedad sí que se está dando cuenta de que el campo, que es tan necesario para nuestro día a día, está cada vez más, los jóvenes cada vez están más formados, cada vez se está viendo el campo como una alternativa, ¿no? Antes era como, si no me queda más remedio, bueno, pues me voy al campo a trabajar, pero creo que cada vez se está viendo más cómo estamos volviendo al campo, a nuestros orígenes, y creo que sobre todo hay que llegar ya desde el punto de vista de comunicación, a que los medios generalistas o los medios nacionales se den cuenta de eso y puedan transmitírselo a la sociedad. Entonces creo que también una jornada como hoy nos está ayudando mucho a visibilizar, y creo que sí que estamos llegando, pero todavía queda mucho camino por recorrer. En ese sentido, ¿cómo valoráis el interés de los medios generalistas? Porque claro, para llegar a una amplia población y a lo más posible, aquí ya hemos hablado, ya todos nuestros oyentes lo saben, pero tenemos varios niveles de comunicación. En este caso, para dar a conocer al gran público, ¿cómo valoráis la gestión que realizan los medios generalistas de nuestro sector? Bueno, pues yo creo que es muy mejorable, que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento, ¿no? De que ese interés se vea plasmado en los medios generalistas. Yo sí que concibo que bueno, en la población en general, en la sociedad, ¿no? Hay un mayor interés por todo lo que comemos, por saber cómo se producen los alimentos, por ver qué tecnologías hay detrás de los alimentos que llevamos a nuestra mesa, pero no veo un traslado, ¿no? De ese interés de la población pues en los medios de comunicación, sobre todo los generalistas, ¿no? Es verdad que hay medios especializados y que hay secciones concretas, ¿no? Pero muchas veces incluso en medios generalistas que tienen un interés por el sector agroalimentario se trata desde el punto de vista de los alimentos, o sea, el enfoque es más a nivel nutricional de esos alimentos, o a nivel de gastronomía, programas de cocina y tal, ¿no? Los que mínimamente se interesan por el sector agroalimentario. Sí que es verdad que en las empresas agroalimentarias sí que creo que, bueno, que están siendo conscientes de la necesidad de comunicar, ¿no? Y entonces cada vez más cuentan con un departamento de comunicación, aunque muchas veces, bueno, ese departamento hace labores más de marketing que de comunicación propiamente dicho, pero bueno, el hecho de que tengan ya un departamento de comunicación creo que puede ser un paso. Sin embargo, en cuanto a la información agroalimentaria, bueno, yo creo que tiene mucho más protagonismo en los medios que de alguna manera están más pegados al territorio, como pueden ser medios más comarcales, provinciales, incluso regionales, que sobre todo en los medios nacionales, ¿no? o en los generalistas, como decíamos antes. Teniendo en cuenta, bueno, que el sector agroalimentario creo que a nivel nacional era el sector económico que supone el 10% del PIB, pues evidentemente no tiene ni muchísimo menos el peso, ¿no? Para la importancia del sector, pues el reflejo en los medios de comunicación que debería tener en los medios, ¿no? Entonces creo que todavía hay margen de crecimiento, porque es verdad que en escasas ocasiones pues abrimos los periódicos, los informativos nacionales, y cuando lo hacemos es porque por dos razones, porque haya una crisis alimentaria o porque estemos en manifestaciones, si no, rara vez nos echan cuenta el sector, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que habría que todavía mejorarlo. Raquel, yo creo que es que el problema es que los medios de comunicación generalistas demandan cosas tangibles y muy visuales y muy que puedan vender. Por ejemplo, el perro que va a pasear hoy por aquí dentro del proyecto IVA, pues seguramente será lo que salga en todos los medios de comunicación, y sí es muy interesante, pero el proyecto IVA, por ejemplo, IVA Plus,
es la segunda edición y ya en la primera se hizo una plataforma de formación bestial que abarcaba a todos los sectores, es decir, la formación inicial en el campo para la digitalización hasta ya más especializadas, con cursos de robotización, sensorización, y no tuvo apenas repercusión. En cambio, el perro, como le decimos, el perro del IVA está paseando por todas partes y todos los medios de comunicación lo quieren. Entonces, ¿por qué? Porque es algo llamativo y eso, y no podemos estar dando siempre algo llamativo. Yo creo que los medios de comunicación también generalistas deberían darse cuenta del potencial que tienen, y no solo cuando es una cosa que sea ahí muy espectacular, y deberían dedicarle más tiempo debido a la importancia que tiene el sector. Alicia. Yo creo que nos echan cuenta o nos hacen caso cuando hay resultados, ¿no? Pero lo previo, por ejemplo, me refiero a temas de innovación, pero lo previo, cómo se ha iniciado, cuáles son los objetivos, ¿no? Que son lo principal, ahí hay muchísimo material que se podría contar y que ni siquiera no hacen caso. Creo que sí, los medios regionales o los medios locales sí, también como un poco como apoyo si nos hacen más caso, como apoyo al campo andaluz, por ejemplo, o a las cooperativas en nuestro caso, ¿no? Como un poco de apoyo al sector agroalimentario local, pero no tanto por el interés que puedan tener por el trabajo que se hace en el campo. Entonces, no sé si puede ser, que eso también es otro melón que podríamos abrir, que no sé si es porque nosotros no lo hacemos atractivo, o sea, no sé si la culpa, por así decirlo, es nuestra porque no lo hacemos atractivo, o es porque en los medios de comunicación, o que también hemos trabajado en medios de comunicación, entonces sabemos lo que se demanda. Se demanda algo grande. Y creo que los medios generalistas pues nos tendrían que echar cuenta mucho antes, no cuando haya resultados. Yo creo que ahí has dado con una clave, no sé si estáis de acuerdo, en que buscan un titular directamente, no quieren saber nada de lo que no sea dejar al lector o al espectador o al oyente con la boca abierta, ¿no? Lo que quieren es algo que sea como un boom. No les interesa conocer un proceso, pero realmente para llegar a un fin hay que tener un proceso, ¿no? Si no se tiene un proceso, pues no se consigue. Y realmente es que vivimos un poco esclavizados por eso, ¿no? Por la gran noticia. No sé si estáis de acuerdo, o das con perdón, un pelotazo o no te echan cuenta, ¿no? No sé, y creo que lo hemos vivido todas, ¿no? En nuestro día a día. Y porque creo que no hay paciencia, porque creo que se quiere llegar al final y no contar cómo esto es un proceso muy largo, todos lo sabemos, los proyectos, los grupos operativos duran años, entonces claro, no se quiere contar el avance, y creo que es mucho más interesante conocer la innovación desde el principio hasta el final que conocer directamente el final. Bueno, cómo se ha llegado a eso, cómo se planteó, creo que son preguntas que los medios de comunicación no se plantean, y creo que es bastante interesante que el público lo conozca. Y hay ocasiones, como decía antes Raquel, que te lo exigen. Además, cuando es un proyecto europeo tal, es que te exigen que vayas teniendo esos resultados, y la verdad es que las personas que llevamos la comunicación pues nos vamos viendo un poco entre la espada y la pared, ¿no? Como aquel que dice. Tenemos sobre la mesa un montón de ideas y un montón de conceptos que hay que desarrollar, ¿no? Que tenemos que para conseguir nuestro objetivo, y hay en el aire muchísimas formas de conseguirlo, pero hay que afinar el tiro. ¿Cuáles pensáis que son los retos de la comunicación de cara al futuro, pensando en lo que viene, en la transformación digital del sector alimentario? Yo creo que el principal reto, como haciendo un resumen de todo, como veníamos hablando al principio, es en primer momento saber comunicarlo, saber los canales, a quiénes nos queremos dirigir, cómo lo vamos a hacer, ese es el principal reto. Y después que la sociedad en general, que el público general conozca que el sector agroalimentario, que el campo está cada vez mucho más tecnificado, es cada vez más moderno, como veníamos hablando, hay cada vez más jóvenes que están muy preparados, y que al final esta preparación y esta innovación y esta tecnificación es un beneficio para todos. Al final el campo que nos da alimentos. Entonces hay que saber reflejar que toda esta innovación, estas investigaciones que se hacen por profesionales, tanto en I+D como los socios de las cooperativas, toda esta innovación al final va a llegar en forma de alimento y en forma de beneficio para toda la sociedad. Va a ser algo, una alimentación mucho más sostenible, vamos a ser más saludables, y todo viene de ahí. Entonces es como
un binomio, ¿no?, entre los departamentos de I+D, las cooperativas, los agricultores, los ganaderos y el departamento de comunicación de intentar hacerlo atractivo, ¿no?, porque veníamos hablando de eso, de que tenemos que hacerlo atractivo, pero que el público general, que el público en la calle sepa que estas innovaciones es un beneficio para todos, para la sociedad en general. Coincidiendo con Alicia, yo creo que un reto es ser capaces de enganchar con el público a través de unos mensajes y de unas herramientas acordes. Y también otra labor muy importante es comunicar de forma conjunta, la colaboración de todo el sector para avanzar y para comunicar todo lo que se hace y no querer ser yo que yo tengo mi parcelita que es pequeñita, entonces claro, solo le llega a los míos. Si comunicamos de una forma conjunta, por ejemplo, en los proyectos somos capaces de coordinarnos, de decir realmente todo lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando y todos en la misma dirección, pues yo creo que haremos más fuerza. Yo estoy, bueno, de acuerdo con mis compañeras y por poner lo he dicho antes, creo que el mayor reto que tenemos los departamentos de comunicación es innovar también, ¿no?, en la forma en que comunicamos las innovaciones, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de, sin perder el rigor, digamos, ¿no?, científico o tecnológico que tienen todo este tipo de proyectos, pero bueno, captar la atención de determinados públicos, ¿no? Y creo que hacerlo de una manera pues innovadora, que rompa, porque hoy en día eso con las redes sociales, bueno, pues estamos, tú lo decías antes, ¿no? El boom, ¿no? Solamente es el clic. Lo que buscamos es solamente leemos el titular, ¿no? Estamos ante, o vamos encaminados hacia una sociedad que solamente se va a informar a base de titulares, ¿no? Perdiendo pues toda esa información analítica, ¿no?, reposada, que te desarrolla mucho más, ¿no?, y que te informa. Eso ya, pues cada vez lamentablemente, pues tiene menos lectores, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un reto que tenemos que abordar también desde los departamentos de comunicación. Bueno, y por completar un poco lo que tú dices, también que nos dejen a los profesionales desarrollar la labor, porque al final tú tienes una idea y ahora te viene el técnico y te dice, no, es que yo no considero que esto es así porque no se entiende, y tú dices, vale, tú sabrás mucho técnicamente, pero comunicativamente debe hacerse así. Entonces muchas veces estamos condicionados, tenemos ideas o lo que sea, y vienen y te dicen, no. Entonces, porque aquí todo lo que siempre decimos, todos saben de comunicación. Todos saben de comunicación. Desgraciadamente, en nuestro campo todo el mundo lo conoce. Pero es importante y dejarse guiar por un profesional, porque te marca una estrategia, porque la comunicación no es una cosa de un mensaje un día, que un mensaje un día puede tener mucho éxito, que alguien está inspirado, pero la comunicación es una cosa, un camino que hay que recorrer poco a poco. Ahora, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o le quiere consultar algo a alguna de las ponentes de la mesa, pero a mí me gustaría añadir que yo personalmente, mi opinión es que si la figura del agricultor y del ganadero tuviese el valor o tuviese el reconocimiento, el valor que tiene, posiblemente todo este trabajo sería mucho más sencillo. O sea, si la sociedad supiera, como decías tú antes, ¿no? O sea, tú un teléfono no te lo vas a comer, pero tú vas a comer seguro 3 veces al día. O sea, si la sociedad supiera el valor real de la figura del agricultor y del ganadero, pues posiblemente nuestra labor sería mucho más fácil, pero desgraciadamente no es así. Y bueno, como decía, no sé si alguien quiere... Cuéntenos. ¿Tiene ahí a la compañera? Nada, muchas gracias, muy interesante. Yo coincido plenamente, yo estoy también en el sector de la innovación, pero una pregunta, si cuesta comunicar dentro de España, ¿qué sucede cuando queremos comunicar fuera de España, lo que estamos haciendo aquí? No sé si alguien tiene algún interés en contestar, Raquel. Bueno, es complicado. Nosotros sobre todo tenemos proyectos europeos, pero también es verdad que trabajamos con otros proyectos con Latinoamérica y es muy complicada la comunicación con todos los socios, el networking entre todos, el comunicar lo mismo. Por ejemplo, nosotros estamos en el European Digital Innovation Hub, que de hecho nuestros compañeros del DIE están ahora allí en un summit. Y es muy complicado hacer una comunicación desde ahí para todos, porque todos los Digital Innovation Hub aportan tecnología para el sector, para todos los sectores. Entonces, es muy complicado. Hay que hacer una labor formativa entre todos para poder llegar. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Muchas Buenos días. gracias por el ratito que estáis compartiendo con todos nosotros y nosotras. Yo personalmente tengo una pregunta porque por lo que he oído escuchando hemos centrado bastante el debate y la mesa en torno a la comunicación de acciones ya en el marco de proyectos que están en ejecución. Pero ¿cómo se hace la comunicación hacia vuestros usuarios, ¿no?, a vuestras cooperativas antes de que se lance ese proyecto? Es decir, ¿cómo se hace conciencia hacia el propio cooperativista de que realmente tiene que transformar digitalmente su ámbito de actividad? Bueno, a ver, yo creo que es una labor complicada, pero a la vez muy necesaria, ¿no? Yo creo que, bueno, la labor, te lo decía antes, nosotros un poco los proyectos tenemos una previa comunicación, ¿no?, con nuestras cooperativas, bueno, primero los socios con su cooperativa y nosotros como federación, pues cada una con las cooperativas, y vemos primero cuáles son las necesidades o las demandas que tienen esos socios y esos agricultores. Entonces, nosotros lo que intentamos con los proyectos es dar respuesta a través de la innovación, la digitalización o lo que sea, a esas necesidades que ellos nos plantean. Entonces, claro, ahí ya tenemos bastante ganado, porque ellos entienden que como es una necesidad que ellos tienen, pues entonces están un poco, ya van predispuestos, digamos, a que esa herramienta que diseñemos o a tal, al menos a probarla, ¿vale? Y luego siempre insistimos, evidentemente, que bueno, que todas las innovaciones o todos los proyectos que hacemos, al final van a tener un resultado en términos de rentabilidad, porque hoy en día el socio y el agricultor, o sea, que están en su día a día, lo que les interesa es cómo hacer mi trabajo más fácil y cómo al final hacer mi actividad más rentable. Entonces intentamos comunicarle también o hacerle ver, digamos, las ventajas que puede tener en esos términos pues el proyecto que se va a iniciar previamente, ¿no? Entonces ya hay una predisposición a que ellos pues apoyen ese proyecto de alguna manera. Y muchas jornadas formativas, sobre todo, es decir, lo que decía Isma, tú tienes un problema, nosotros te lo podemos solucionar, estamos trabajando para ti o para vosotros. Entonces, también muchos ensayos se eligen fincas o se eligen explotaciones y directamente el ensayo se va a hacer ahí. Entonces, ahí ya también se están dando cuenta de que le estamos haciendo caso. Entonces, eso, jornadas formativas, tanto al principio para saber qué problema tiene y cómo te lo podemos solucionar, ya después buscaremos la financiación, qué proyecto se adapta a las necesidades que tú tengas, pero oye, date cuenta de que estamos trabajando para ti y que vaya viendo los avances, es decir, como duran tanto tiempo, da muchísimo tiempo hacer jornadas para que puedan ver los avances. Hoy en día con webinars, es decir, no puedes venir porque estás muy ocupado en el campo, recogiendo la aceituna, lo que sea, da igual, te informamos a través de una reunión, conversaciones telefónicas y luego al final una jornada final en la que participan todos los integrantes de los proyectos y vas a ver el resultado final. Puedes hacer, pues como hoy, todas las preguntas que tú quieras y al final se hace un seguimiento, porque puede que después tenga otro problema, pues ya te has dado cuenta de que te hemos ayudado, que si tienes otro problema en otro asunto también estamos para eso. Entonces, eso, mucha comunicación y que ellos sepan que desde las cooperativas estamos trabajando para ellos, porque lo que queremos es que haya rentabilidad en sus explotaciones y que el beneficio al final es para ellos. Pues tenemos un minuto para la siguiente pregunta, un minuto para la pregunta y para la respuesta. Venga, pues muy rápido. Buenos días. Mira, yo soy compañero vuestro, soy Ángel Pérez del Grupo Interempresas. Gracias por este ratito, la verdad es que se ha aprendido mucho, me ha venido muy bien. Y partiendo de la base que estoy de acuerdo de esa comunicación a medios generalistas y a medios técnicos, yo creo que ahí nos falta por dar un paso más adelante, porque tiene que haber una comunicación también técnica y especializada. Entonces, como me imagino que sabréis vosotras, hay un curso nacional que dentro de los propios periodistas se pueden especializar en comunicación agroalimentaria, que puede ser una de las claves por las cuales los generalistas no llegan, o les interesa que el perrito anda, pero no les interesa por qué el perrito anda. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que os quería plantear es, a la hora y preguntar, en vuestro correspondiente departamento de comunicación, ya sea en la OPA o sea en cooperativa, etcétera, ¿hacéis algún tipo de selección, algún tipo de análisis previo a la hora de seleccionar periodistas que realmente estén especializados o especializadas, lógicamente, en el sector agroalimentario? Bueno, en nuestro caso es lo ideal, pero también te digo que como son tan pocos, o sea, yo me lo decía antes ella cuando me presentaba, yo soy socia de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, de APAE, soy la socia número 76
también, ¿no? Compartimos asociación. Y entonces sabrás, igual que sé yo, que, o sea, que es una asociación con muy pequeño, por suerte, casi todo, o sea, la especialización yo creo que es un grado, ¿no? Hay muchísima gente del sector, decía antes que cada vez las empresas tiran más de empresas o sea, de departamentos de comunicación, y entonces, al menos yo todos los que conozco y he llamado a la asociación están ya todos trabajando. Entonces, lo ideal para nosotros siempre es pues que conozca primero el sector agroalimentario y que, bueno, que haya trabajado, que tenga algún tipo de experiencia. En los últimos años el Departamento de Comunicación, bueno, pues ha tenido una serie de bajas y finalmente nosotros no hemos podido, porque no hemos encontrado la persona especializada y tal, y hemos tenido que recurrir a personas y a periodistas pues de medios generalistas, que venían al final de medios generalistas. ¿Qué pasa? Pues que la adaptación a lo mejor es un poco más compleja, ¿no? Porque, claro, tienes que explicarle muchísimas cosas técnicas, ¿no? Y, claro, explicarle, pues, yo qué sé, qué es la PAC, qué es la ley de la cadena alimentaria, que a una persona que eso le suena chino, pues realmente es complicado, ¿no? Entonces, nosotros, por lo menos en cooperativa, donde primero nos enfocamos es a periodistas del sector, ¿vale? Si ya pues ahí no, o sea, no podemos hacer nada, pues ya salimos, digamos, afuera, ¿no? Fuera, a compañeros de medios generalistas y demás. Pues nos encantaría poder seguir hablando porque tenemos unas compañeras espectaculares, como habéis podido comprobar, que no es que lo diga yo, que lo habéis visto, con la experiencia que les precede a cada una de ellas y con todas las ganas de trabajar que tienen por seguir mejorando en nuestro sector. Muchísimas gracias a las tres por haber participado y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros.